El desempleo en Honduras es otra pandemia, debido al alto número de empresas y MIPYMES que por el COVID-19 los obligó a cerrar sus operaciones, dejando como resultado más miseria entre la población que antes formaba parte de la economía formal en Honduras. Es así que expertos en finanzas afirman que el porcentaje de los hondureños que ganan el salario mínimo es reducido. Así lo expresó Freddy Tejada, economista en el país. En este momento se calcula que un 40% de la población trabajadora nacional está ganando menos, menos del salario mínimo. Recuerde que hay un montón de empresas que son, digamos, que se le llaman no formales, pero que son aquellas empresas que no entran dentro de las estadísticas del Ministerio del Trabajo, que no entran en ninguna estadística del Banco Central, y que esa es la gran mayoría de esas empresas, le pagan a los empleados lo que quieren. Entonces, el 40% de la gente que está recibiendo menos del salario mínimo es un porcentaje realmente demasiado optimista, porque yo me atrevo a decir que de la masa asalariada nacional, que son, póngale 2 millones de personas, yo me atrevo a decir que no menos del 50%, es decir, no menos de 1 millón de personas reciben menos del salario mínimo. Por su parte, el economista del FOSDE, Obed García, asegura que desde hace una década el 60% de los hondureños reciben su pago por debajo de la cifra actual del salario mínimo. Alrededor del 70% de la población que participa de manera activa en el mercado laboral están percibiendo por debajo del salario mínimo. Si a esto le sumamos la tasa de desempleo abierta, que alcanza alrededor de 11 puntos, podríamos decir que cerca del 80% de la población que tiene una edad de trabajar y que está de manera activa en el mercado laboral está con un problema de empleo. Lamentablemente lo otro también es que este no es un problema que se suscribe a la pandemia, sino que se ha observado de manera muy persistente en los últimos 10 años, de tal forma que cerca del 70%, perdón, el 56%, 50-60% en promedio en los últimos años de la población que está trabajando de manera activa en el mercado laboral recibe por debajo del salario mínimo. Esto se agrava cuando incluso se fomentan leyes como la ley de empleo por hora que vienen a consolidar este tipo de desigualdades, haciendo entonces que la capacidad de los empleados de acceder a un mejor nivel de ingresos sea cada vez menor y lamentablemente también se vea reducido su poder adquisitivo, de tal forma que no ven cómo la capacidad de consumo de los hogares cada vez es más limitada. Actualmente el salario mínimo ronda los 12.000 empiras. El ajuste más reciente se realizó en base al tamaño de las empresas. Por ejemplo, los negocios con 50 empleados o menos, es decir, las MIPYMES, aplican un 4.01% y de 51 a 150 trabajadores, el 5%. Y adelante de los 151 obreros, se aplica el aumento del 8%. En cámara y edición, Franklin Amaya. Para Centro de Noticias GOTV, les informó Mariela Flores.